Mi hermano irresponsable recibió el negocio familiar de 850, mientras yo fui ignorado toda mi vida. Cuando lo arruinó todo, y mis padres vinieron rogando por mi ayuda, los dejé perder absolutamente todo, y ahora viven en un departamento pequeño mientras yo disfruto mi éxito. Tengo 34 años, trabajo como analista financiero, gano bien, tengo mi propia casa, y básicamente hice todo lo que se supone que debes hacer en la vida, ¿sabes? Estudié, me gradué, conseguí un buen trabajo, ahorré dinero, compré una casa antes de los 30, hice todo bien. Y aún así, o tal vez precisamente por eso, terminé siendo el hijo olvidado mientras mi hermano menor, Brandon, que literalmente dejó la preparatoria y nunca ha mantenido un trabajo estable por más de 6 meses, siempre fue el consentido, el niño de oro, el que nunca podía hacer nada malo. Y mira, sé que suena amargo decirlo así, y probablemente lo soy, pero después de lo que pasó hace unos meses, creo que tengo derecho a estar un poco resentido. Déjame contarte toda la historia, porque necesito sacarlo de mi sistema, y tal vez, no sé, alguien me diga si estoy loco o si realmente tengo razón en sentirme como me siento. Empecemos por el principio, supongo. Brandon tiene 32 años ahora, 2 años menos que yo, y desde que éramos niños, siempre fue diferente entre nosotros dos. Yo era el hermano mayor, el responsable, el que sacaba buenas calificaciones sin que nadie me lo pidiera. Brandon era el bebé, el encantador, el que podía salirse con la suya con una sonrisa. Y no me malinterpretes. Yo quería a mi hermano cuando éramos chicos, en serio, pero ya desde entonces podías ver la diferencia en cómo nos trataban mis padres. Si yo sacaba un 9 en un examen, era tipo, está bien, Christopher, pero podrías esforzarte más. Si Brandon pasaba una materia con un 6, era una celebración, o sea, literal celebración con helado y todo. Mi mamá decía cosas como, ay, es que Brandon necesita más apoyo, es diferente a ti. Y yo me lo tragaba porque, bueno, era un niño, y pensaba que así funcionaban las cosas. La cosa empeoró en la adolescencia. Yo seguía siendo el buen estudiante. Participaba en actividades extracurriculares. Trabajaba medio tiempo en un supermercado desde los 16 para tener mi propio dinero. Brandon, por otro lado, empezó a meterse en problemas. Nada súper grave, me explico, pero cosas como faltar a clases, reprobar materias, que lo cacharan fumando detrás de la escuela, y cada vez que pasaba algo, mis papás lo defendían. Mi mamá especialmente. Ella siempre tenía una excusa, que si los maestros no lo entendían, que si estaba pasando por una etapa difícil, que si necesitaba encontrar su camino a su propio ritmo. Mi papá, que tenía un negocio de paisajismo bastante exitoso, digamos, siempre decía que Brandon solo necesitaba madurar, que ya se le iba a pasar. Mirando hacia atrás, debía haberlo visto venir, pero cuando estás en medio de eso, cuando es tu familia, como que normalizas cosas que realmente no son normales. Cuando yo tenía como 19, en mi segundo año de universidad, estaba estudiando finanzas en una universidad estatal. Nada fancy pero decente. Brandon dejó la preparatoria. Simplemente dejó de ir un día y anunció que no iba a volver. Yo estaba en casa ese fin de semana cuando pasó y recuerdo perfectamente la conversación. Mis papás estaban obviamente molestos al principio, pero en cuestión de días ya estaban justificándolo. Que si el sistema educativo no era para todos, que si Brandon era más de aprender haciendo cosas prácticas, que si podía trabajar en el negocio de mi papá y aprender el oficio. Y eso es exactamente lo que hizo, o bueno, se suponía que iba a hacer. En realidad, Brandon trabajaba en el negocio, lo cual significaba que aparecía cuando quería, hacía lo mínimo, y seguía viviendo en casa sin pagar renta ni nada, mientras mis papás le pagaban como si fuera un empleado real. Yo, mientras tanto, estaba pagando mis propios préstamos estudiantiles trabajando como mesero los fines de semana, además de estudiar tiempo completo. Nunca les pedí dinero a mis papás después de los 18 porque, no sé, sentía que tenía que demostrar algo, que tenía que ser independiente. Y ellos nunca ofrecieron. La verdad, con Brandon era diferente. Él vivía en casa gratis, comía gratis, mis papás le pagaban el celular, el seguro del auto que le regalaron cuando cumplió 21, un Honda Civic 2015. Nada del otro mundo, pero un auto gratis es un auto gratis. A mí me prestaron como $3,000 para el enganche de mi primer auto cuando tenía 20 y tuve que firmarles un pagaré y devolverles cada centavo con interés. Sí,
con interés. Mi propio papá me cobró interés en un préstamo familiar. Me gradué cuando tenía 23. Conseguí mi primer trabajo real como analista junior en una firma financiera en la ciudad, como a una hora de donde vivían mis papás. Empecé a ganar bien, no una fortuna pero decente para empezar, y lo primero que hice fue terminar de pagar mis préstamos estudiantiles en 2 años en lugar de los 10 del plan de pago, porque odio deber dinero. Brandon seguía en casa, seguía trabajando con mi papá, aunque básicamente todos sabían que no hacía gran cosa. Yo iba a cenas familiares los domingos porque, bueno, son tus papás, ¿no? Y cada vez era la misma historia. Mis papás preguntaban cómo iba mi trabajo con ese tono de voz tipo, ah, qué bien, hijo, muy interesante. Y luego se pasaban el resto de la cena hablando de Brandon, preocupándose por Brandon, haciendo planes para ayudar a Brandon con lo que fuera que necesitara esa semana. Cuando tenía 28 años, había ahorrado suficiente para el enganche de una casa, no una mansión, ¿me explico? Pero una casa de 3 habitaciones en un vecindario tranquilo, con un pequeño jardín y todo. Estaba súper orgulloso, la verdad, porque comprar una casa antes de los 30 no es fácil, especialmente habiéndolo hecho todo solo. Invité a mis papás a verla cuando me mudé. Hice una comida. Tenía todo listo para mostrarles mi logro. Vinieron, recorrieron la casa como en 10 minutos. Mi mamá dijo algo como, «Ay, qué bonita Christopher, muy linda». Y luego se sentaron en mi nueva sala y pasaron la siguiente hora hablando de cómo Brandon había tenido una entrevista de trabajo en una compañía de construcción, pero que no lo habían contratado y que era tan injusto, porque él tenía mucha experiencia y los de recursos humanos no supieron ver su potencial. Yo me quedé ahí sentado en mi propia casa pensando, ¿en serio? ¿Ni siquiera pueden fingir interés por 5 minutos? Fue más o menos en esa época que empecé a distanciarme, no de forma dramática ni nada, solo. Dejé de esforzarme tanto. Dejé de ir a todas las cenas dominicales. Tal vez iba 2 veces al mes, en lugar de cada semana. Dejé de llamar tan seguido. Dejé de compartir tanto de mi vida porque, ¿para qué? Cada vez que mencionaba algo bueno que me había pasado en el trabajo, un ascenso, un bono, lo que fuera, la conversación duraba como 3 minutos antes de que volvieran a hablar de Brandon. Y no es que quisiera que me celebraran todo el tiempo, pero un poco de reconocimiento. Hubiera estado bien, ¿sabes? Brandon, mientras tanto, seguía siendo un desastre. En los siguientes años, lo corrieron de como 3 trabajos diferentes, siempre por lo mismo, que llegaba tarde, que no se presentaba, que no seguía instrucciones. Siempre volvía al negocio de mi papá, donde básicamente no podían correrlo porque era familia. Tuvo un par de novias que no duraron mucho, probablemente porque ninguna mujer en su sano juicio quiere estar con un tipo de 30 años que vive con sus papás y no tiene ambiciones. Pero mis papás siempre lo defendían, siempre tenían una excusa, siempre era culpa de otra persona o de las circunstancias, nunca de Brandon. Yo, por otro lado, seguía construyendo mi vida. Conseguí otro ascenso cuando tenía 31. Estaba ahorrando bien, tenía un buen fondo de emergencia, estaba contribuyendo a mi retiro, básicamente haciendo todo lo que se supone que debes hacer financieramente. Salía con alguien de vez en cuando, pero nada serio. Más que nada, porque estaba enfocado en mi carrera y en construir estabilidad. Y honestamente, también creo que ver el desastre de relación codependiente que mis papás tenían con Brandon me había vuelto un poco cauteloso con el tema de familia y compromiso. Hace como 8 meses, en marzo creo, o tal vez principios de abril, no recuerdo exactamente, mis papás me llamaron y me pidieron que fuera a cenar ese domingo, que tenían algo importante que hablar conmigo. Yo pensé, no sé, que tal vez iban a vender la casa y mudarse a algo más pequeño, o que alguien estaba enfermo, algo así. Mi papá tenía como 62 años en ese momento, mi mamá 60, así que no era descabellado pensar que querían hablar de planes de retiro o algo por el estilo. Dije que sí, claro, y fui ese domingo. Llegué y Brandon estaba ahí, lo cual no era raro porque seguía viviendo en casa. Sí, a los 32 años. Pero había algo en el ambiente, una tensión o no sé, como cuando sabes que va a pasar algo importante. Comimos. La comida estuvo rara, muy formal, muy callada, y luego mi papá carraspeó y dijo que tenían algo que anunciar. Mi mamá estaba ahí asintiendo. Brandon estaba sonriendo de esa manera que siempre me ponía nervioso, como cuando sabía algo que yo no sabía, y entonces mi papá lo soltó.
Dijeron que habían estado pensando mucho en el futuro, en qué pasaría con el negocio cuando ellos ya no estuvieran, y que habían decidido dejarle todo a Brandon, todo. El negocio, la casa, los ahorros, básicamente todo su patrimonio. Porque, y cito textual, Brandon lo necesita más que tú, Christopher. Tú ya estás bien establecido, y Brandon necesita esta oportunidad para finalmente encontrar su camino. Me quedé ahí sentado, literal con el tenedor a medio camino a mi boca, procesando lo que acababa de escuchar. No era que esperara heredar todo, ¿me explico? Nunca había sido de esos que planean su vida alrededor de una herencia, pero esto era diferente. Esto era decirme, directamente a la cara, que después de toda una vida de ser el hijo responsable, el que hizo todo bien, el que nunca les dio problemas ni les pidió nada, yo no merecía nada porque ya me había arreglado solo. Y Brandon, que había sido un completo desastre durante 32 años, merecía todo porque, ¿qué? ¿Porque nunca aprendió a ser un adulto funcional? La lógica era tan retorcida que me costaba creerlo. Intenté mantener la calma, en serio lo intenté. Les pregunté si habían pensado en dividir las cosas de alguna manera más equitativa, y mi mamá me salió con que no se trataba de ser equitativo, se trataba de ser justo, y que lo justo era ayudar al que más lo necesitaba. Le pregunté si habían considerado que tal vez Brandon necesitaba aprender a valerse por sí mismo en lugar de seguir siendo rescatado. Y mi papá me dijo que estaba siendo egoísta, que Brandon era mi hermano, y debería alegrarme de que finalmente iba a tener una oportunidad real de triunfar. Brandon seguía ahí sentado con esa sonrisa, sin decir nada, solo disfrutando el momento. Les dije que me parecía increíble, y no en el buen sentido, que después de toda una vida de favoritismo, ahora literalmente me estaban diciendo que no valía nada para ellos. Mi mamá empezó a llorar y a decir que cómo podía decir eso, que claro que los importaba, pero que tenían que pensar en el bienestar de toda la familia. Y ahí fue cuando algo se rompió en mí, ¿sabes? Toda esa frustración acumulada de años, todas esas veces que me tragué mis sentimientos, todas esas cenas donde fingí que no me molestaba ser ignorado, todo salió. Les dije que se quedaran con su herencia, que se la dieran toda a Brandon, que hicieran lo que quisieran, pero que no contaran más conmigo para nada. Me levanté de la mesa, tomé mis llaves, y me fui. Mi mamá estaba gritando que volviera, que no fuera dramático. Mi papá estaba callado, y Brandon seguía sonriendo. No los volví a contactar. Bloqueé sus números. No respondí emails. Básicamente corté toda comunicación. Y no fue fácil, la verdad, porque por más tóxica que fuera la dinámica, eran mis papás, era mi familia. Pero algo en mí sabía que, si no ponía ese límite en ese momento, iba a pasar el resto de mi vida siendo el hijo invisible, mientras Brandon seguía siendo el centro de atención. Los primeros días fueron raros. Me sentía culpable. Me preguntaba si había reaccionado exageradamente, pero luego pensaba en esa cena, en sus caras cuando me dijeron que no merecía nada, y la culpa se convertía en enojo otra vez. Pasaron como 2 meses sin que supiera nada de ellos, lo cual honestamente era un alivio. Me enfoqué en mi trabajo, en mis cosas, empecé a ir al gimnasio más seguido, básicamente intenté seguir con mi vida. Y entonces un día, un sábado, estaba en el supermercado y me encontré con Mike, un tipo que había trabajado para mi papá durante años, básicamente desde antes de que yo naciera. Mike me vio y se acercó. Parecía incómodo, y después de los saludos de rigor me dijo: «Oye, no sé si ya te enteraste, pero las cosas en el negocio están bastante mal». Le pregunté qué quería decir, y me contó que mis papás le habían dado el negocio a Brandon como 3 semanas después de esa cena, que lo habían puesto oficialmente a cargo de todo, y que Brandon básicamente lo estaba destruyendo, que llegaba tarde o no llegaba, que estaba perdiendo clientes, que había despedido a 2 empleados buenos porque le caían mal, que estaba haciendo decisiones financieras terribles. Mike me dijo que él estaba pensando en renunciar porque no podía ver cómo se iba todo al carajo después de tantos años de trabajo. No voy a mentir, una parte de mí sintió satisfacción al escuchar eso. No porque quisiera que el negocio fracasara, porque había mucha gente inocente trabajando ahí, pero porque finalmente la realidad estaba alcanzando a mis papás, porque finalmente iban. A ver, que darle todo a Brandon no era ayudarlo, era permitirle seguir siendo un desastre, pero ahora con consecuencias más grandes. Le agradecí a Mike por contarme, y seguí con mi día. Honestamente pensé que tal vez eso sería todo,
que mis papás aprenderían la lección y ya, cada quien seguiría con su vida. Pero claro que no fue así de simple. Como una semana después empezaron los mensajes. Primero fue mi mamá. Mensajes de texto desde números que yo no tenía bloqueados, números de amigas suyas o no sé de dónde. Decían cosas como: Christopher, por favor, necesitamos hablar. Es importante, tu papá necesita tu ayuda. Luego, emails, muchos emails, de ambos, explicando que el negocio estaba teniendo problemas, que Brandon estaba haciendo su mejor esfuerzo pero necesitaba orientación, que yo con mi experiencia en finanzas podría ayudar, que era responsabilidad de familia apoyarse mutuamente. Leía los emails y los borraba sin responder. No iba a caer en eso. Luego, empezaron a llegar los familiares. Tíos, primos, todos de repente preocupadísimos por mí y por la familia. Me llamaban, me mandaban mensajes, todos con la misma historia, que cómo podía darle la espalda a mi familia en su momento de necesidad, que era mi responsabilidad como hijo mayor ayudar, que Brandon era mi hermano, y los hermanos se apoyan. Y lo que me mataba era que nadie, ni una sola persona, reconocía el patrón. Nadie decía: Oye, Christopher, tal vez tienes razón en estar molesto. Tal vez tus papás se pasaron. Era todo. Tú eres el fuerte. Tú eres el responsable. Tú tienes que ser el más grande, y perdonar, y ayudar. Como siempre. El negocio siguió empeorando. Me enteraba por Mike, que me mandaba mensajes de vez en cuando para actualizarme. Más empleados renunciando, clientes que se iban a la competencia, pagos atrasados a proveedores. Al parecer Brandon estaba gastando dinero del negocio en cosas personales. Tipo había comprado una camioneta nueva para él con fondos de la compañía. Estaba saliendo más y viviendo como si tuviera dinero, cuando la realidad era que todo se estaba desmoronando. Mis papás estaban desesperados. Habían vuelto a estar involucrados en el negocio, tratando de salvar lo que quedaba. Pero el daño ya estaba hecho. Y luego, hace como 2 meses, llegó el momento que sabía que eventualmente llegaría. Un domingo en la mañana, estaba en mi casa tranquilo, tomando café, viendo algo en la tele, y tocaron la puerta. Abrí, y ahí estaban mis papás. No los había visto en persona en como 6 meses, y se veían mal, la verdad. Mi papá había envejecido 10 años. Mi mamá se veía cansada, y tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Les pregunté qué hacían ahí. Y mi papá dijo: Christopher, necesitamos hablar, no puedes seguir ignorándonos. Les dije que no tenía nada que hablar con ellos, y traté de cerrar la puerta, pero mi mamá puso el pie, literal puso el pie para que no pudiera cerrar, y empezó a rogar. Que, por favor, los escuchara, que el negocio iba a quebrar, que iban a perderlo todo, que necesitaban mi ayuda, que Brandon había cometido errores, pero todos cometemos errores, que yo tenía la capacidad de arreglarlo. Los dejé pasar. Más que nada porque no quería hacer una escena con los vecinos, y nos sentamos en mi sala. Mi papá empezó a hablar del negocio, de lo mal que estaban las cosas, de cómo necesitaban reestructurar las finanzas y que yo era la única persona que conocían con el conocimiento para hacerlo. Mi mamá suplicaba, decía que lo sentía, que tal vez habían sido muy duros conmigo, que entendían que estaba herido, pero que la familia era más importante que el orgullo. Y yo los dejé hablar, esperé a que terminaran, y entonces les pregunté algo que había estado guardando por meses. Les pregunté si realmente pensaban que esto era sobre orgullo, si de verdad no veían el patrón de toda una vida. Les dije, punto por punto, ejemplo por ejemplo, cada vez que me habían hecho sentir invisible, cada vez que habían puesto a Brandon primero sin importar qué, cada vez que habían justificado su comportamiento mientras a mí me exigían perfección. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que no habían sido tan malos, que yo estaba exagerando, pero mi papá se quedó callado. Creo que finalmente lo estaba procesando. ¿Sabes? Todas esas cosas que había normalizado durante años, viéndolas desde fuera por primera vez. Le dije que me habían dejado bien claro en esa cena, hace meses que yo no importaba, que Brandon era todo lo que les importaba, y que ahora que su decisión había resultado en desastre, venían a mí esperando que los salvara. Les pregunté, ¿dónde estaba Brandon en todo esto? ¿Por qué no estaba él aquí rogando por ayuda? Y mi mamá dijo algo sobre que Brandon estaba muy estresado, que había sido muy duro para él. Por supuesto, les dije que se fueran, que respetaba que eran mis padres, pero que no iba a ayudarlos, que no era
Mi responsabilidad arreglar el desastre que ellos habían creado al habilitar a Brandon durante décadas. Mi papá finalmente habló, y me dijo que lo sentía, que tenía razón, que habían sido injustos conmigo, que siempre había sido más fácil preocuparse por Brandon, porque yo era tan independiente, tan capaz, que habían dado por sentado que yo estaría bien sin ellos. ¿Y sabes qué? Tal vez era la disculpa más honesta que me habían dado en mi vida, pero era demasiado tarde. Les dije que apreciaba la disculpa, pero que mi decisión estaba tomada, que necesitaban irse y dejarme en paz. Mi mamá empezó a gritar que estaba siendo cruel, que cómo podía hacerles esto, que iba a arrepentirme. Mi papá solo agachó la cabeza y se la llevó. Han pasado 2 meses desde eso. Sé por Mike que el negocio terminó cerrando hace como 3 semanas, que mis papás perdieron un montón de dinero, que tuvieron que vender la casa porque habían sacado una segunda hipoteca para tratar de salvar el negocio, y no pudieron pagar. Ahora están viviendo en un apartamento pequeño con Brandon, quien al parecer sigue sin aceptar ninguna responsabilidad por nada. Los familiares siguen mandándome mensajes ocasionales diciendo que soy un hijo terrible, pero cada vez son menos. Creo que la gente está empezando a ver la situación más claramente. ¿Me siento mal por ellos? Sí, claro que sí, no soy de piedra. Son mis papás y nunca quise que perdieran todo. Pero también sé que si hubiera intervenido, si los hubiera ayudado, habría sido solo otro capítulo en la misma historia de siempre. Yo arreglando los problemas de Brandon, mis papás aprendiendo que siempre hay una red de seguridad, que no importa qué tan mal se pongan las cosas, Christopher estará ahí para salvarlos. ¿Y luego qué? ¿Esperar a la próxima crisis? ¿Pasar el resto de mi vida siendo el plan de respaldo mientras Brandon sigue siendo el favorito? No puedo vivir así. La verdad es que me siento más en paz ahora que en años. Sí, a veces me siento culpable, a veces me pregunto si fui demasiado duro, pero luego recuerdo esa cena, recuerdo toda mi infancia y adolescencia sintiéndome menos importante, y la paz regresa. Estoy enfocándome en mi propia vida, en construir relaciones saludables, en definir qué significa familia para mí, más allá de la biología. Tal vez algún día mis papás y yo podamos tener algún tipo de relación, pero tendrá que ser en mis términos, con límites claros, y solo si ellos realmente entienden lo que hicieron mal. Por ahora, estoy bien estando solo. Es mejor estar solo que sentirte invisible rodeado de familia.